El equipo de Nipsey causó revuelo en las redes sociales con un momento salvaje que se produjo en IG Live. Todo fue malo. En un segundo todo era amor. Al siguiente toda la transmisión dio un giro y todos los espectadores contuvieron la respiración. Pasó algo realmente grave. ¿Sabes a qué me refiero? Pero aunque el caos fue inesperado, el motivo oculto detrás de él es aún más aterrador. Los afiliados de Nipsey Hussle disparando en IG. Cuando comenzó ese IG Live, nadie pensó que se convertiría en el momento del que todo Internet no dejaría de hablar. La gente de Nipsey estaba animada, hablando como de costumbre, sin darse cuenta de los miles de personas que se acumulaban en la transmisión. Pero entonces la energía cambió, las caras se tensaron, las voces se apagaron. Algo no estaba bien, y todos los que lo veían lo sintieron al mismo tiempo. Los comentarios se volvieron locos, el chat se desplazaba más rápido de lo que la cámara podía enfocar. Y mientras la gente discutía sobre lo que creían haber visto, la verdadera historia, la que se escondía detrás de ese cambio en una fracción de segundo, ya se estaba desarrollando en silencio. Ahora déjenme decirles algo muy rápido. Hay ciertas cosas en Los Ángeles con las que no se juega, ni mucho menos. Ciertos símbolos, ciertos recuerdos, ciertos legados que se han arraigado tan profundamente en la cultura de sus calles que faltarles el respeto es invitar a un mundo de problemas que nadie, y me refiero a absolutamente nadie, querría ver venir. Y cuando hablamos de Nipsey Hussle, el amigo, la leyenda, el héroe del barrio que trascendió la política de las pandillas para convertirse en algo mucho más grande de lo que cualquier barrio podría reclamar. Hablamos de alguien cuya memoria ha sido elevada a un estatus casi sagrado en las calles de Los Ángeles. Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide ponerlo a prueba? ¿Qué pasa cuando alguien, ya sea por pura ignorancia, por pura arrogancia, o por una necesidad desesperada de ganar influencia en Internet, decide profanar uno de los muchos murales que se han pintado en Los Ángeles en honor al rapero fallecido? Pues bien, el 8 de julio de 2021 obtuvimos una respuesta horrible, gráfica y absolutamente escalofriante a esa pregunta, y todo el mundo lo vio en tiempo real en Instagram Live, sin exagerar. Permítanme llevarles de vuelta a ese fatídico día, porque los detalles de lo que ocurrió son algo que cualquiera que lo haya presenciado nunca podrá borrar de su mente, por mucho que lo intente. El rapero de Inglewood, Indian Red Boy, de 21 años, cuyo nombre real era Cerail Dijon Rivera, estaba en su coche en Chadron Avenue, en Hawthorne, California. Indian Red Boy trabajaba con la banda Inglewood Family Gangsta Bloods, que para aquellos que entienden el complejo entramado de la política de bandas de Los Ángeles, eran enemigos directos de la banda Rolling Sextas Neighborhood Crips de Nipsey. Pero aquí está la cuestión. Indian Red Boy no fue quien faltó al respeto directamente al mural de Nipsey. No, ese honor le correspondía a su compañero desde el primer día, un tipo conocido en las calles como Baby Capone. En mayo de 2021, Baby Capone había vandalizado un mural de Nipsey Hussle en Inglewood, pintándolo con pintura roja y las palabras Victory Lap HBD, un desprecio descarado e inequívoco que conmocionó a toda la comunidad. Y esto ni siquiera fue algo puntual, amigos. Era la segunda vez en esa misma semana que un mural de Nipsey era objeto de vandalismo. Alguien estaba haciendo una declaración provocando, poniendo a prueba límites que nunca deberían haberse puesto a prueba. Ahora bien, hay que entender algo fundamental sobre lo que representan estos murales. En la cultura de las pandillas de Los Ángeles, los murales de Nipsey Hussle se han convertido en símbolos sagrados. Y punto. No son solo pinturas en las paredes, amigos. Son santuarios. Son testimonios de un hombre que, a pesar de sus afiliaciones, logró invertir millones de dólares en su comunidad, que creó empleos y oportunidades, que dio esperanza a jóvenes a quienes se les había dicho toda su vida que nunca llegarían a nada. Y fíjate en esto. El propio Nipsey habló de lo que significaba venir de donde venía, llevar esa carga de ser juzgado allá donde iba. Mira lo que dijo sobre ser fiel a uno mismo. Como hombre negro, siento que me juzgan y me examinan allá donde voy por mi aspecto y mi forma de hablar. Así que, de hermano a hermano, dime, ¿sientes que tienes que hacer cosas? Cambiar tu apariencia, Julio? Indian Red Boy estaba pasando lo que parecía un día normal. ¿Me entiendes? Estaba en su coche, charlando con Baby Capone en Instagram Live, solo dos amigos hablando, riendo, sin saber que esos serían los últimos momentos de normalidad, antes de que todo se derrumbara de la forma más violenta y visceral que puedas imaginar. El video, que se volvió viral casi de inmediato, muestra el horrible momento en que las balas comenzaron a atravesar las ventanas del auto. Los informes varían en cuanto al número exacto de disparos. Algunas fuentes dicen que fueron 10 balas, y otras afirman que fueron hasta 16 las que impactaron en el vehículo y su ocupante.
lo que no se discute, lo que no se puede discutir, porque miles y miles de personas lo vieron en tiempo real, es que Indian Red Boy recibió múltiples disparos. Las imágenes lo muestran sangrando profusamente por la nariz y la cabeza, jadeando lo que serían sus últimas palabras. Pide ayuda, Hawthorne. Y luego se derrumbó. Lo declararon muerto allí mismo, en el lugar de los hechos. 21 años. Se fue. Así, sin más, toda su vida. Todos los sueños que había tenido. Todos los planes que había hecho. Todas las personas que le habían querido. Todo terminó en una lluvia de disparos que se retransmitió al mundo entero a través de la pantalla de un teléfono inteligente. El teniente T. Goetz, del Departamento de Policía de Hawthorne, confirmaría más tarde que Rivera fue atacado específicamente por ser miembro de una banda. Y aquí es donde la cosa se pone aún más reveladora. La policía señaló específicamente que los videos de Indian Red Boy insultando a otros barrios estaban siendo examinados como posibles pistas en la investigación. El mensaje era muy claro. Las calles estaban observando. Las calles recordaban. Y las calles, como suelen hacer en Los Ángeles, habían respondido con una brutalidad que no dejaba lugar a ninguna ambigüedad. El impactante vídeo de Instagram Live se difundió por YouTube y las redes sociales como la pólvora, convirtiéndose en otro sombrío recordatorio de la violencia que sigue azotando la escena del drill y el rap de Los Ángeles en los años transcurridos desde la trágica muerte de Nipsey. Y hasta el día de hoy, hasta este mismo día, el caso sigue sin resolverse. No se ha detenido a nadie. Nadie ha sido llevado ante la justicia por el asesinato de Serail Dillon Rivera. Pero todo el mundo sabe por qué ocurrió. Todo el mundo entiende el mensaje que se envió ese día. No se le falta al respeto a Nipsey Hussle. No se tocan sus murales. No se viola su memoria. Porque si lo haces, las consecuencias podrían difundirse por todo el mundo. Y no habrá nada que nadie pueda hacer para salvarte de ese humo. Ahora bien, sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando en este momento. Están pensando, vale, pero Indian Red Boy no era realmente un afiliado de Nipsey. Estaba en el otro lado de la disputa. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la gente de Nipsey? Y esa es una pregunta justa, sin duda. Pero esto es lo que deben entender. En la enredada red de la política de las pandillas de Los Ángeles, en la intrincada danza de respeto y represalias que ha definido la cultura callejera durante generaciones, la rivalidad entre los Bloods y los Crips que llevó a Indian Red Boy a recibir esas balas está indisolublemente ligada al círculo de Nipsey. Las personas que amaban a Nipsey, que protegían su legado con todo lo que tenían, que consideraban esos murales como terreno sagrado, eran las que más tenían que ganar con enviar un mensaje. Eran las que habían estado observando, esperando, listas para atacar a cualquiera que se metiera con el hombre que habían perdido. Esto no fue solo un tiroteo aleatorio entre pandillas, amigos. Fue una declaración. Fueron las calles de Los Ángeles diciendo, en los términos más claros posibles, que la memoria de Nipsey Hussle sería protegida a toda costa, en todo. Y eso nos lleva a una pregunta mucho más profunda, una que exploraremos a medida que continuemos este viaje por el lado oscuro de lo que realmente significa estar conectado con una de las figuras más queridas y complicadas del hip hop. Porque la historia no termina con Indian Red Boy. Oh no, ni mucho menos, amigo. Cuando el imperio se derrumba, Big U y la conspiración Rico. Si has estado atento a las calles y a las noticias del hip hop en 2025, entonces ya sabes que la historia de Nipsey Hussle ha dado un giro que absolutamente nadie podría haber previsto, un giro tan dramático, tan lleno de acusaciones y alegaciones, que ha cambiado radicalmente nuestra forma de entender las circunstancias que rodean la prematura muerte del querido rapero. Y en el centro de toda esta vorágine hay un hombre, Eugene Henley Jr., más conocido por todos en el mundo del hip hop como Big U. Ahora bien, para aquellos de ustedes que quizá no estén al tanto del papel de Big U en el ascenso de Nipsey, permítanme describírselo rápidamente. Big U es ampliamente reconocido como el tipo que descubrió a Nipsey Hussle a mediados de la década de 2000, a través de su sello discográfico Unique Music. Vio algo en el joven Ermias Asghedom, algo especial, algo que lo diferenciaba de los innumerables aspirantes a raperos que intentaban triunfar en las calles de Los Ángeles. En 2009, Big U firmó con Nipsey un contrato de 10 años, convirtiéndose no solo en su representante, sino también en su mentor, su guía a través de las traicioneras aguas de la industria musical. Durante años, los dos hombres mantuvieron una estrecha relación, y sus destinos parecían entrelazados. Pero las relaciones en el negocio de la música
especialmente las que implican vínculos con pandillas, grandes cantidades de dinero y egos en competencia, rara vez se mantienen sólidas para siempre. Y en 2018 comenzaron a aparecer grietas en los cimientos de toda su asociación. Las acusaciones comenzaron a salir a la superficie. Rumores de extorsión. Rumores de disputas por la decisión de Nipsey de abandonar su contrato discográfico y trazar su propio camino independiente. Los detalles exactos de lo que ocurrió entre Nipsey y Big U en esos últimos meses siguen siendo muy confusos, pero lo que no lo es lo que sucedió después. El 31 de marzo de 2019, Nipsey Hussle fue asesinado a tiros frente a su tienda Marathon Clothing, en el barrio de Hyde Park, en Los Ángeles. La versión oficial, la que se contó en los tribunales y se repitió en los noticiarios de todo el mundo, fue que un tipo llamado Eric Holder, motivado por una disputa personal con Nipsey, se acercó y disparó. Ahora bien, para comprender realmente la importancia de ese día, hay que escucharlo de alguien que realmente estuvo allí. Kerry Latham, un hombre de 56 años que acababa de cumplir 25 años de prisión, estaba justo al lado de Nipsey cuando se produjo el tiroteo. Solo estaba allí para recoger una camiseta, amigos. Escucha lo que dijo sobre ese momento. Me dijo que tendría la camiseta que necesitaba la semana siguiente, y yo le dije que estaba bien, y cuando me di la vuelta, todo se torció. Todo se torció. 4 palabras que capturan el horror de lo que ocurrió ese día. Y fíjate en esto. Kerry Latham también recibió una bala. Ahora está en silla de ruedas, lidiando con daños permanentes. Tengo una bala en la espalda y un fragmento de ella se ha desprendido y está cerca de mi columna vertebral. Y me dicen que, si la extraemos, existe la posibilidad de que quede paralítico. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más loca, amigos. Después de sobrevivir a ese tiroteo, después de casi morir junto a Nipsey Hussle, Kerry Latham fue arrestado por violar la libertad condicional. ¿Su delito? Estar en presencia de un conocido miembro de una banda, el propio Nipsey. Vean lo que Latham dijo al respecto. No tenía ni idea de nada de eso. Sé que decían que era un delincuente, pero eso no es lo que es ahora. Hoy en día es una celebridad. Me hice una foto con una celebridad. Lo conocí una vez. Me hice un selfie. Eso es lo que pasa con Nipsey, amigos. Para el mundo era una celebridad, un empresario, un héroe de la comunidad. Pero para el sistema, seguía siendo solo un pandillero. Y esa dualidad, esa tensión entre en quién se había convertido Nipsey y de dónde venía, es el núcleo de todo lo que está pasando ahora. Porque incluso cuando Holder fue arrestado, juzgado y finalmente condenado, había gente en las calles que susurraba que la verdadera historia era mucho más complicada que eso. Que había fuerzas poderosas actuando entre bastidores. Que alguien con conexiones, alguien con influencia, alguien que podría haber tenido motivos para querer silenciar a Nipsey, había orquestado todo desde las sombras. Durante años, solo fueron rumores, teorías conspirativas, el tipo de especulaciones que surgen tras cualquier muerte de alto perfil, especialmente una que involucra a alguien tan querido y con tantos contactos como Nipsey. Pero entonces llegó marzo de 2025 y todo cambió. El 20 de marzo de 2025, Big U fue acusado de delitos federales. Y cuando les digo que las acusaciones de esa acusación formal eran explosivas, quiero que entiendan que no estoy exagerando ni un ápice. Según los federales, Big U era el líder de una organización que ellos llamaban Big U Enterprise, una operación criminal formada por 18 miembros de los Rolling Sextas Neighborhood Crips. Los cargos eran de un alcance asombroso: asesinato, tráfico de personas, robo, extorsión y fraude. Pero fueron los detalles específicos los que realmente dieron que hablar en las calles. El cargo por homicidio estaba relacionado con el asesinato en 2021 de un aspirante a rapero llamado Ray Sean Rocky Williams, quien supuestamente fue asesinado tras lanzar una canción ofensiva. Los cargos por fraude incluían acusaciones de que Big U había estafado fondos de programas benéficos contra las pandillas, quedándose con dinero que había sido donado por celebridades como Shaquille O'Neal. Incluso hubo acusaciones de estafas con préstamos falsos por COVID para robar al gobierno. La imagen que se desprendía de esa acusación era la de un hombre que había utilizado su posición en la industria musical y su influencia en las calles para construir un imperio criminal que operó con impunidad durante años. Pero la verdadera bomba, lo que conmocionó a toda la comunidad hip hop y reavivó todas las teorías conspirativas que se habían susurrado sobre la muerte de Nipsey, fue lo que vino después. Los amigos que estaban afiliados a Nipsey comenzaron a presentar acusaciones. Un tipo llamado Loose Cannon afirmó que Big U
tenía 30 minutos de conocimiento previo antes de que se produjera el tiroteo de 2019. Piénsalo por un segundo, amigo. 30 minutos. Media hora antes de que Nipsey fuera atacado, según esta acusación, Big U ya sabía que iba a suceder. Agentes federales irrumpieron en las oficinas del popular podcast No Jumper en marzo, supuestamente en busca de documentos de cese y desistimiento que vinculaban a Big U con el asesinato de Nipsey. En las redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, las especulaciones se dispararon. Los usuarios empezaron a relacionar a Big U con teorías conspirativas más amplias que involucraban a Diddy y supuestas conexiones con los Crips. En abril y mayo de 2025, incluso se rumoreaba sobre una posible venganza contra Big U mientras estaba en una celda. Por su parte, Big U ha negado todas las acusaciones de tener algo que ver con la muerte de Nipsey. Antes de entregarse a las autoridades federales, publicó vídeos en Instagram en los que afirmaba que los cargos contra él eran el resultado de las maniobras del FBI, que estaba siendo perseguido por su posición y su pasado, y no por haber cometido ningún delito. En diciembre de 2025, Big U sigue encarcelado. No se ha informado de ninguna novedad sobre el juicio, y se desconoce la verdad completa de lo que ocurrió, tanto en lo que respecta a los cargos de la ley RICO como a cualquier posible conexión con la muerte de Nipsey. Pero el impacto de su detención no puede exagerarse, de verdad. Su caída ha amplificado la desconfianza en el nexo entre la escena rap de Los Ángeles y la cultura de las pandillas, planteando incómodas preguntas sobre cuántas de las personas a las que ponemos en un pedestal en el hip hop podrían tener conexiones más oscuras de lo que jamás imaginamos. Mientras tanto, la familia de Nipsey ha trabajado incansablemente para preservar su legado de una manera que trascienda toda la violencia y la controversia que sigue girando en torno a su nombre. Su hermano, Black Sam, cuyo nombre real es Samuel Asghedom, ha asumido la responsabilidad de ser el administrador del Imperio Marathon. Como miembro de Rolling Sexendas y confidente más cercano de Nipsey, Black Sam ha estado supervisando todo, desde Marathon Clothing hasta operaciones inmobiliarias y proyectos mediáticos que tienen como objetivo contar la historia de su hermano en los términos que él mismo hubiera querido. En 2025, Black Sam ha sido co-narrador de una próxima serie documental titulada simplemente Hustle, una inmersión de entre 5 y 7 episodios en la vida de Nipsey que se basa en un extenso material familiar, incluyendo clips nunca antes vistos de la primera sesión de estudio de Nipsey cuando solo tenía 12 años. La serie está prevista para 2026. También ha confirmado que se ha finalizado un álbum colaborativo póstumo con el rapero de Los Ángeles Vino Ridó, un proyecto que estaba completado en aproximadamente un 80% antes de la muerte de Nipsey, con versos inéditos, y que en un principio estaba previsto que se lanzara en el verano de 2025. En marzo de 2025, Black Sam fue noticia cuando se enfrentó personalmente al rapero Rockstar 2800 y lo echó de la gran inauguración de Marathon Burger en Inglewood por grabar sin permiso, una clara señal de que tiene la intención de mantener un estricto control sobre la marca y el legado de su hermano, sin preguntas. Y a pesar de todo, Roc Nation, la empresa de entretenimiento de Jay-Z, ha seguido mostrando su cariño y apoyo a la familia. En entrevistas realizadas en julio de 2025, Black Sam describió su ayuda como un salvavidas, con personas como Emory Jones, ayudando a negociar acuerdos como la colaboración con Puma, que mantiene el nombre de Nipsey en el ámbito comercial. Pero incluso mientras la familia se fortalece, incluso mientras trabajan para transformar la tragedia en algo positivo, la violencia que rodea el legado de Nipsey sigue cobrándose nuevas víctimas, incluidas aquellas que se consideraban sus afiliadas, incluso a miles de kilómetros de distancia, en la otra costa. La conexión con la costa este, Get Low y la tragedia en curso. Hasta ahora, todo lo que hemos hablado se ha centrado en Los Ángeles, la ciudad donde Nipsey Hussle nació, creció, construyó su imperio y finalmente perdió la vida. Pero la influencia de Nipsey se extendió mucho más allá de las palmeras y los territorios de las pandillas del sur de California, amigo. Su mensaje de independencia, de espíritu emprendedor, de mentalidad maratoniana, que animaba a la gente a jugar a largo plazo e invertir en sí mismos, resonó entre los jóvenes artistas de todo el país. Nipsey habló de por qué la autenticidad era tan importante para él, por qué se negaba a cambiar sin importar el entorno en el que se encontrara. No me siento cómodo cambiando. Me siento más todo el país a alinearse con la visión de Nipsey, incluidos los de los barrios de la ciudad de Nueva York. Lo que nos lleva a la tragedia más reciente de esta saga en curso.
un tiroteo que tuvo lugar hace solo unas semanas, en noviembre de 2025, un suceso que ha vuelto a poner en el punto de mira nacional la cuestión del legado de Nipsey Hussle y la violencia que lo rodea. El 23 de noviembre de 2025, un rapero de Brooklyn conocido como Get Low fue asesinado a tiros a las puertas del Barclays Center de Nueva York. Acababa de llegar a un concierto de Young Stoner Live en el que actuaba Ghana, y según todos los indicios, debería haber sido una noche de celebración, una oportunidad para disfrutar de la música en directo, conectar con otros artistas y empaparse de la energía de la comunidad hip hop. En cambio, se convirtió en la última noche de su vida. Según los informes, Get Low fue sorprendido cuando salía del recinto. Recibió múltiples disparos en el torso y la cabeza, heridas tan graves que murió de camino al hospital. Nunca tuvo la oportunidad de sobrevivir. Ahora, quizás se pregunten qué tiene que ver un rapero de drill de Brooklyn con Nipsey Hussle, una leyenda de la costa oeste que tenía sus raíces en las calles de Los Ángeles. Y ahí es donde esta historia da un giro especialmente profundo. Varios blogs de hip hop y publicaciones en redes sociales han calificado a Get Low como afiliado de Nipsey Hussle. No se trataba de una relación comercial formal ni de un vínculo de sangre, sino de algo quizás mucho más significativo que eso. A lo largo de toda su carrera, Get Low había rendido homenaje a la filosofía y el enfoque de Nipsey hacia la industria musical. Según se informa, en sus canciones, Get Low hacía referencia a Nipsey con versos que aludían a la mentalidad marathon y expresaban su orgullo por la cultura de Los Ángeles, a pesar de que él mismo era de la costa este. Según se informa, había asistido a eventos en homenaje a Nipsey en la ciudad de Nueva York y se había relacionado con artistas de la costa este, que a su vez estaban influenciados por la ética independiente de Nipsey. Get Low formaba parte de la emergente escena drill de Brooklyn, pero se había alineado con los independientes de la costa oeste, artistas y emprendedores que veían en la marca Marathon de Nipsey un modelo a seguir para construir algo duradero, sin venderse a las grandes discográficas, ni comprometer su autenticidad. En otras palabras, la influencia de Nipsey había traspasado no solo las fronteras estatales, sino también las costas. ¿Me entiendes? Su mensaje había inspirado a toda una generación de jóvenes artistas que veían en su historia la prueba de que era posible salir de la miseria y construir un imperio según tus propios términos. Pero esa afiliación conllevaba un riesgo. Las circunstancias que rodean el asesinato de Get Low siguen siendo muy confusas. Algunas fuentes sugieren que el tiroteo se debió a disputas de Nueva York que se extendieron desde el concierto y que podrían no tener nada que ver directamente con Nipsey. La escena drill de Brooklyn tiene su propia y compleja red de rivalidades y tensiones, y es muy posible que la muerte de Get Low fuera el resultado de disputas que no tenían nada que ver con sus conexiones en la costa oeste. Pero aquí está la cuestión. La etiqueta de afiliado amplificó la cobertura de su muerte de una manera que un tiroteo típico del drill quizá no habría recibido. Al conectar a Get Low con Nipsey Hussle, al enmarcar su muerte como parte de la tragedia en curso que rodea el legado del fallecido rapero, los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales transformaron lo que podría haber sido una noticia local en una conversación nacional que tuvo a todo el mundo hablando. A las pocas horas del tiroteo, los videos se hicieron virales en Instagram y TikTok. A diferencia de la situación de Indian Red Boy, no hubo imágenes en vivo del tiroteo en sí en Instagram, pero sí hubo reacciones en vivo de los asistentes al concierto, videos temblorosos tomados con teléfonos inteligentes del caos posterior y una avalancha de especulaciones que dominaron el discurso del hip hop durante días. La investigación sigue en curso. No se ha nombrado a ningún sospechoso, y la familia de Get Low se queda llorando la pérdida de un joven cuya vida se truncó antes de que tuviera la oportunidad de hacer realidad los sueños que perseguía. Es un patrón que hemos visto demasiadas veces antes. Es un ciclo de violencia que se cobra vidas jóvenes con aterradora regularidad, y es un recordatorio de que, en el mundo del hip hop, la línea entre la fama y la tragedia es a menudo muy delgada. Pero retrocedamos un momento. Echemos un vistazo al panorama general de lo que ha significado 2025 para el legado de Nipsey Hussle y las personas que siguen vinculadas a él. Porque no todo ha sido tragedia, de verdad. Ha habido momentos de belleza, de recuerdo, de esperanza en medio de toda la oscuridad. La próxima serie documental, Hussle, representa un gran esfuerzo por contar la historia de Nipsey de la manera correcta, no a través de especulaciones sensacionalistas o teorías conspirativas, sino a través de las palabras y los recuerdos de las personas que realmente conocieron a ese hombre. Según se informa,
Jay-Z y Kendrick Lamar han sido entrevistados para el proyecto, prestando sus voces a una narración que pretende capturar tanto los triunfos como las dificultades de la vida de Nipsey. En septiembre de 2025, J. Stone, uno de los primeros colaboradores de Nipsey y compañero de toda la vida, elogió el video GNX de Kendrick Lamar por su homenaje a Nipsey, describiéndolo como sanador. Fue un recordatorio de que, incluso 6 años después de su muerte, Nipsey sigue inspirando a los nombres más importantes del mundo del rap. Lauren London, esposa de Nipsey y madre de su hijo Cross, ha mantenido un perfil bajo a lo largo de 2025. Se ha centrado en la privacidad y el activismo contra la violencia, y ha optado por honrar la memoria de Nipsey con acciones en lugar de declaraciones públicas. Según se informa, aparece en los segmentos familiares de la próxima serie documental, pero por lo demás se ha mantenido alejada de los reflectores, una decisión que refleja su deseo de proteger a sus hijos del implacable escrutinio que conlleva estar relacionados con una tragedia tan sonada. Y Vino Ridó, el rapero de Los Ángeles que quizás era el más cercano a Nipsey en el aspecto creativo, ha visto aumentar su popularidad a medida que se acerca el lanzamiento del álbum colaborativo póstumo. Es un éxito agridulce, construido sobre sesiones que se vieron truncadas por la tragedia, pero también es un testimonio de la colaboración creativa que compartían ambos hombres. Entonces, ¿qué pensamos de todo esto? ¿Qué detalles podemos extraer de la violencia, las teorías conspirativas y la tragedia que sigue rodeando el nombre de Nipsey Hussle? Quizás lo más importante que hay que recordar es algo que se captó en una entrevista tras la muerte de Nipsey. Esto acaba con todas las especulaciones y llega a algo que es simplemente real. Escuchen esto. ¿La mierda de Nipsey te jodió este fin de semana? Tío, ¿qué? Esa mierda me jodió toda la cabeza. Al principio, porque recibí el primer mensaje de que le habían disparado. Antes incluso de que estuviera allí. Al menos de que no respondía. De que le habían disparado. Y yo pensé, maldita sea. Recé rápidamente por él y, al poco tiempo, salió la noticia de que había fallecido. Y yo solo pensaba, maldita sea. Esa emoción cruda, amigo. Así es como se sintió toda la comunidad. Y luego escucha lo que dijo sobre todas esas teorías conspirativas que empezaron a circular. Y me puse a observar a todo el mundo, 6 centavos en ello. Todo el mundo diciendo que, fue el gobierno, tienen la información de la radio y la mierda equivocada. Oye, hermano, no es momento de lanzar teorías conspirativas, amigo. A ese tipo le pasó algo real, ¿me entiendes? Eso es casi como intentar evitar lo que ha estado pasando desde siempre. Esa es la opinión más realista que vas a escuchar. La violencia que se cobró la vida de Nipsey, la de Indian Red Boy, la de Get Low, no es el resultado de oscuras conspiraciones gubernamentales ni de elaborados complots, amigo. Es el resultado de problemas sistémicos que han azotado a comunidades como el sur de Los Ángeles durante generaciones y generaciones. Es el resultado de la pobreza, de la falta de oportunidades, de ciclos de trauma que se repiten una y otra vez. Nipsey lo entendía. Por eso invirtió en su comunidad. Por eso intentó crear puestos de trabajo y oportunidades para ofrecer a los jóvenes alternativas a las calles. ¿Y recuerdas lo que dijo Kerry Latham sobre lo que pasó después del tiroteo? Después de cumplir su condena, después de sobrevivir al tiroteo junto a Nipsey, el sistema aún no había terminado con él. Pero después de cumplir tu condena y aprender a ser mejor y comportarte mejor, sigues siendo objeto de burlas y provocaciones. Esa es la realidad para muchas personas que provienen de estas comunidades. Amigos, incluso cuando intentas hacer lo correcto, el sistema sigue persiguiéndote. Incluso cuando intentas cambiar tu vida, tu pasado te sigue como una sombra de la que nunca puedes escapar. Y, sin embargo, ni siquiera el propio Nipsey pudo escapar de la violencia. Incluso él, con todo su éxito y todos sus recursos, fue asesinado a tiros en el mismo barrio que había intentado mejorar y poner en valor con tanto esfuerzo. La pregunta que nos queda no es realmente quién disparó a Nipsey, o por qué Indian Red Boy fue atacado en Instagram Live, o qué le pasó a Get Low fuera del Barclays Center. La pregunta es si la sociedad está dispuesta a abordar las causas fundamentales que hacen que estas tragedias sean casi inevitables. Nipsey intentaba responder a esas preguntas con sus acciones cada día. Su hermano, Black Sam, está tratando de continuar ese trabajo y mantener la misma energía. Y tal vez, solo tal vez, si honramos el legado de Nipsey no solo con murales y música, sino con una inversión real y sostenida en las comunidades que él amaba, podamos empezar a ver un futuro en el que estas tragedias sean cada vez menos comunes. Pero hasta que llegue ese día,
Seguiremos observando. Así que dime, con todo lo que ha aparecido últimamente en Internet, ¿estamos viendo realmente la verdad? ¿O es solo la parte que alguien quiere que veamos? Cuéntame tu opinión en la sección de comentarios. Y para ver más videos como este, haz clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla.